Bienvenidos y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un material que, bueno, viene de una clase universitaria. Es denso, pero fascinante. Sí, sobre psicoanálisis freudiano. Exacto. Y vamos a tocar conceptos que suenan un montón, pero que a veces, bueno, no se entienden del todo bien, ¿no? El complejo de Edipo. La idea esta de castración. Temas clave. Suena pesado, ya sé. Pero la idea es desempacarlo de una forma interesante que nos atrape. Precisamente. El objetivo hoy es como extraer las ideas fundamentales de esa discusión académica. Vamos a ver cómo entendía Freud estas etapas del desarrollo infantil, ¿no? Y por qué estos conceptos, aunque complejos y a veces, bueno, controversiales. Bastante controversiales a veces. Sí, pero siguen siendo influyentes. Vamos a ver las etapas oral, anal, fálica y cómo todo eso, digamos, desemboca en lo que Freud llamó el complejo de Edipo. Perfecto. Me parece un buen plan. Entonces nos preparamos para entender qué hay detrás de estas ideas freudianas tan famosas Correcto. y a veces malinterpretadas. Dale, empezamos a desglosar esto. A ver, para empezar, algo que se aclaraba en la fuente y que me parece súper importante. Freud no hablaba de etapas como cajitas separadas, ¿verdad? No es que terminas una y empiezas otra. Correcto. Esa es una precisión clave que se hacía en la clase. Es fundamental. Freud hablaba más bien de una progresión. Ajá. Una progresión psicosexual que va muy de la mano con la maduración biológica, ¿viste? A medida que el niño o la niña crece, ciertas zonas del cuerpo, Las zonas erógenas, ¿no? esas mismas, se vuelven como focos de interés, de placer y también de tensión psíquica. Pero no son compartimentos estancos. Es más un flujo. Una fase da paso a la siguiente. Y lo anterior puede seguir ahí o cambiar de significado. Entendido. Y las primeras paradas en este viaje, digamos, son la oral y la anal. El material decía que la boca es clave al principio, no solo para comer, ¿no? Exacto. La etapa oral, más o menos el primer año y medio, Freud decía que la boca es una zona biológicamente facilitada. Facilitada. Sí, pensá en la fuerza con la que succiona un bebé. Es impresionante. Proporcionalmente, mucho más que un adulto. Y no es solo fuerza, es una adaptación biológica. Pero la satisfacción, el placer libidinal ahí, va mucho más allá de comer. Se mezcla con el vínculo con quien lo cuida, las caricias, las palabras, todo eso que rodea el momento de alimentar. Y en la fuente hablaban de una tensión ahí, entre meter cosas y sacar cosas, incorporar y rechazar. Sí, una antinomia le llaman. Por un lado, el placer de incorporar, chupar, tragar, asociado a la unión con el objeto de amor, ¿no? El pecho, la mamadera, simbólicamente la madre. Y por otro, la acción contraria, escupir, morder, rechazar. Es como una primera forma de decir yo soy yo o de agresión. Y esto no es solo físico, ¿eh? Tiene un peso psíquico enorme en cómo se empieza a armar la relación con el mundo. Claro, tiene sentido. Y después, la atención se va a otro lado, a la zona anal, justo cuando aprenden a ir al baño, ¿no? Un momento importante. Así es. Cuando la maduración neurológica ya permite controlar los esfínteres voluntariamente, la zona anal se vuelve el nuevo centro de interés libidinal. El niño, la niña, descubre que puede retener o expulsar. Siente cosas nuevas y, fundamental, ve cómo reaccionan los demás. Los aplausos, los retos, toda esa atención carga a la función de un significado psíquico tremendo. Y la tensión acá, la antinomia, sería retener versus expulsar. Justamente. Retener se puede asociar con controlar, con poseer, a veces con ser terco. Y expulsar, puede ser generosidad, pero también agresión, desafío. Y es clave entender, como se decía en la fuente, que satisfacción acá no es placer como lo pensamos de adultos, ¿eh? Es una vivencia psíquica compleja. Tiene que ver con el cuerpo, con el poder sobre el propio cuerpo y sobre todo con la relación con los cuidadores. Ellos le ponen afecto, palabras, expectativas a esa situación. Se juega el control, la autonomía, la sumisión. Vale. Sentadas esas bases, llegamos al momento que Freud veía como el punto culminante, la etapa fálica, entre los 3 y 6 años más o menos. Y acá entra el concepto más famoso y quizás el más polémico, el complejo de Edipo. La fuente dice que los genitales, pene y clítoris, se vuelven el foco. Sí. Y el material de clase hacía una aclaración importante.
para que no haya malos entendidos. El interés y la manipulación de esas zonas, que a veces preocupa a los padres, Sí, suele pasar. se debe a su propia maduración biológica. Se vuelven más sensibles, más excitables, se notan más. Freud no hablaba de sexualidad adulta, ni de masturbación como la entendemos después. Es descubrimiento, curiosidad por el cuerpo, por las diferencias entre los sexos. El niño o la niña toma conciencia de esa zona de una forma especial. Y acá la cosa se pone compleja, ¿no? Freud dice que este es el fenómeno central, porque se juntan dos cosas. Este foco en los genitales y fantasías inconscientes muy fuertes. Exactamente. El material lo describe como el nudo central. Por un lado, la maduración biológica de la zona genital. Y por otro, lo crucial. Aparecen fantasías inconscientes complejas y, palabra clave, ambivalentes hacia las figuras parentales. O quienes cumplan esa función, ¿eh? Claro, no tiene que ser papá y mamá biológicos. No, son las funciones. Y ambivalentes quiere decir que hay sentimientos súper contradictorios al mismo tiempo hacia la misma persona. Por un lado, deseos amorosos, tiernos, posesivos, que Freud llamó incestuosos en su naturaleza fantasmática, ojo. Y por otro lado, hostilidad, celos, rivalidad, Todo junto. todo junto. Y a nivel inconsciente, no es que el niño lo piense o sienta así clarito. Una mezcla psíquica, intensa. Y para complicar más el panorama, entra otro concepto clave que se discutió, la castración. La palabra sola ya es fuerte, hay que tomarla literal. No, en general no en sentido físico, aunque la fantasía pueda jugar con eso. En psicoanálisis, la castración es un concepto simbólico, pero fundamental. Representa la idea de una pérdida necesaria, la introducción de un límite, de una falta en el desarrollo psíquico. Según esta teoría, todos, hombres y mujeres, pasamos simbólicamente por la experiencia de la castración. Todos. Todos. Es como la constatación, dolorosa pero necesaria, de que no se puede tener todo, de que el deseo tiene límites, de que hay una ley, simbolizada por la función paterna, que regula las relaciones y prohíbe ciertas cosas, como el incesto. Entiendo, es más como una metáfora del límite de la ley. ¿Y cómo funciona esta idea en el complejo de Edipo? La fuente diferenciaba entre niños y niñas. Así es. Y acá la teoría se pone particularmente enredada y, bueno, polémica, como decíamos. Sí, me imagino. Amenaza de castración es lo que lo empuja a salir del Edipo. Esta amenaza es simbólica, ¿eh? Puede venir de la desaprobación del padre, de prohibiciones o, fundamentalmente, de descubrir la diferencia anatómica con la niña. O sea, ver que la niña no tiene pene. Exacto. Y eso se interpreta en la fantasía como una prueba de que la castración es posible. Ese miedo lo llevaría a renunciar a los deseos incestuosos por la madre y a dejar la rivalidad con el padre, para conservar su órgano que en esta etapa tiene un valor narcisista enorme. Entonces se identifica con el padre y acepta la ley. Vale, el miedo a perder algo valioso lo hace aceptar las reglas. ¿Y para la niña? La fuente decía que Freud lo describió distinto y más complejo. Sí, y es uno de los puntos más debatidos y criticados de Freud. Algo que la misma fuente académica reconocía, sobre todo con los desarrollos posteriores, las críticas feministas. Claro. Según la descripción freudiana clásica, la que se veía en clase, la niña, al descubrir la diferencia anatómica, se percibiría ya castrada. Sentiría una envidia del pene. Uf. Sí, esta percepción, siempre en la fantasía inconsciente, la llevaría a sentir hostilidad y a culpar simbólicamente a la madre por no haberla dotado bien, digamos, y a volverse hacia el padre como objeto de amor, buscando en él una compensación simbólica. Freud hasta postuló una ecuación inconsciente, pene igual a hijo. O sea que el deseo de tener un hijo del padre sería una salida a esta dinámica. Es una construcción teórica que, bueno, generó y genera muchísima discusión. Entiendo perfectamente que genere debate. Entonces, si volvemos a las antinomias, la tensión central de esta etapa fálica, ese versus que organiza todo, sería. ¿Castrado versus no castrado? Exactamente. Esa es la polaridad que, según Freud, domina la etapa fálica. La fantasía de que se puede perder algo súper valioso, el falo simórico, que es más que el órgano, representa poder, completud, se vuelve el eje,
organiza todas estas dinámicas inconscientes de amor, deseo, hostilidad, rivalidad. La pregunta inconsciente sería algo como, ¿cómo cuido esto que valoro tanto frente a la amenaza de perderlo, de la falta, de la castración? Qué panorama interno, ¿no? ¿Y cómo se sale de todo este lío emocional? La fuente hacía una distinción interesante. No hablaba de tipos fijos de salida, sino de modos de pasar y salir del complejo. Exacto. Y eso es importante porque marca que no es algo mecánico ni igual para todos. La salida del Edipo implica lo que Freud llamó la disolución o el sepultamiento del complejo. Sepultamiento. Sí, no es que desaparezca del todo, sino que sus partes principales, los deseos incestuosos, la rivalidad directa, se reprimen, se abandonan como metas directas. Fundamentalmente, salir implica aceptar que esos deseos son imposibles e internalizar la ley que los prohíbe, que es una ley cultural básica, la prohibición del incesto. Es un momento de renuncia muy importante. El niño o la niña simbólicamente acepta su lugar en la familia y en la cultura. Reconoce los límites, las diferencias entre generaciones. Ajá. Y de esta renuncia, de esta internalización de la ley, nace algo clave, que la fuente destaca como el gran legado del Edipo. El superyo. Podríamos decir que es su heredero directo. Correcto. El superyo es escrito así, tal cual, el heredero del complejo de Edipo. Antes de que el Edipo se disuelva, digamos, las normas, las prohibiciones, los ideales, venían más de afuera, de las figuras parentales. Con la resolución del Edipo, esas exigencias y prohibiciones se internalizan, se vuelven parte de la propia estructura psíquica. El superyo es eso. La conciencia moral, la autoobservación, los ideales, pero también la fuente de la culpa. La vocecita interna. Esa misma, la voz interna de la autoridad, la que nos limita. Y que tan severa sea, según Freud, depende de cómo se haya pasado por el Edipo. Fascinante cómo se conecta un conflicto infantil con algo tan central como la conciencia moral. Y después de toda esta intensidad, viene un poco de calma. La fuente mencionaba el periodo de latencia. Sí. Después del sepultamiento del Edipo, se entra en la latencia, más o menos desde los 6 años hasta la pubertad. Se caracteriza porque parece que baja la actividad sexual infantil. Los impulsos libidinales como que se duermen, o más bien se desvían de sus fines sexuales directos. Se canalizan a otras cosas. Aprender en la escuela, hacer amigos, jugar, desarrollar habilidades. Es un periodo de mucha socialización y de meterse en la cultura. ¿Y las defensas psíquicas? ¿La fuente decía algo de eso? Exacto. En la latencia se consolidan lo que Freud llamó diques psíquicos, contra las pulsiones sexuales directas, la vergüenza, el asco, el pudor, y también las barreras morales y estéticas que se internalizaron con el superyo. Los sentimientos hacia los padres cambian, se vuelven más tiernos, como desexualizados, sublimados. Y además, la energía que antes estaba en los conflictos del Edipo se libera y puede potenciar la curiosidad intelectual, las ganas de saber, lo que a veces llaman pulsión epistemofílica. Ganas de entender el mundo. Eso mismo. Luego, claro, con la pubertad todo esto vuelve con fuerza. Pero idealmente, gracias a la resolución del Edipo y a la latencia, esa nueva energía ya está transformada, dirigida fuera de la familia y bajo la influencia del superyo y las defensas que se armaron. Impresionante todo el recorrido. Si intentamos resumir los puntos clave de lo que vimos, basados en el material de la clase, el complejo de Edipo, desde esta mirada psicoanalítica, es como un momento crucial, un verdadero crisol donde se arman partes fundamentales de nuestra psique. No es solo una historia de amor y odio con los padres, es una interacción súper compleja entre la maduración biológica y fantasías inconscientes llenas de ambivalencia. Y la idea de castración, aunque suene fuerte y sea controversial, funciona en esta teoría como la introducción de un límite simbólico que es necesario. Representa aceptar la falta, renunciar a la omnipotencia infantil, reconocer que el deseo no se satisface del todo y que hay una ley que lo regula. Esa aceptación, que duele pero es necesaria, es lo que permite, según Freud, internalizar la ley cultural, la prohibición del incesto, y formar el superyo, nuestra brújula moral interna con todas sus complejidades. La salida del Edipo no es una puerta que se cierre y ya. Es un proceso complejo que marca cómo entramos en el orden simbólico de la cultura y estructura nuestra psique para siempre. Nos deja pensando, ¿no?
La fuente académica, al presentar estas ideas, nos invita a considerar cómo esas experiencias tan tempranas, esas marcas inconscientes que se tejen en el drama del Edipo, marcas de deseo, amor, rivalidad, miedo, límites, cómo podrían seguir resonando, a veces de formas muy sutiles y otras más claras, en nuestra vida adulta. Ujú. Podrían influir en cómo elegimos pareja, cómo nos relacionamos con la autoridad, cómo vivimos el deseo y la culpa, hasta en la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Exactamente. Es una perspectiva que nos empuja a mirar más allá de lo consciente, ¿no? A indagar en las raíces profundas de quiénes somos, reconociendo la complejidad y las contradicciones que tenemos dentro. Una exploración que, como se ve por el debate que siguen generando estas ideas, siempre deja preguntas abiertas y nuevas formas de pensar. Bueno, hasta nuestra próxima inmersión en estos temas.